y es no tragar entero, ¿no? Entonces a mí me dicen, es que tienes poder creador. Pues, pucha, pero ¿cómo? O sea, quiero saber, quiero Ujú. experimentar, quiero... En este episodio hablamos con Camila sobre todos los procesos de creación, los derechos divinos que tenemos y la herramienta que son las varitas. También creo que pues todo lo que tú pones en el mundo cuando quieres crear algo, es muy importante entender pues... Hola, hoy tenemos en el podcast a una invitada muy especial, creo que es la invitada más mágica que hemos tenido hasta ahora. Yo la conocí en un taller de varitas mágicas, porque además es una amiga muy especial de mi hermano. Y desde ahí conecté mucho con su propósito. Ella ha sido emprendedora, ha hecho un montón de cosas, pero en este momento está además súper enfocada en el desarrollo de conciencia, en hacer del mundo un lugar mejor, pero a través de también su magia. Entonces, les presento a Camila Sáenz. Cami, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, Dani. Bueno, ¿por dónde resumo todo esto? A ver, yo llevo, como te contaba, más o menos unos 10 años acompañando procesos de creación. Y resumirlo así es algo nuevo para mí en los últimos años porque después de, claro, observar un poco lo que he venido haciendo, lo puedo resumir así, acompañar procesos de creación desde diferentes perspectivas. Entonces, muchos años estuve en Colombia con una empresa que se llama Cuántica, acompañando procesos de emprendimiento social. Entonces, literalmente es acompañar a personas a crear su proyecto de vida. Esto lo hice durante 7 años, pues con algunas intermitencias, pero digamos que 7 años acompañé diferentes emprendimientos alrededor de todo el país. También fui profe de los Andes en diseño, que es una carrera pues literalmente que atraviesa la creatividad por todo lado, sobre todo clases de primer semestre. Entonces era ver cómo que van creciendo semillitas de personas que quieren crear cosas, literalmente materializar cosas en el mundo. Y a nivel personal, pues siempre me ha intrigado mucho el proceso de crear algo. Em, desde pequeña estoy muy interesada pues en temas de filosofía oriental, sobre todo que discuten estos conceptos de cómo la mente crea el mundo, literalmente. Y a nivel personal pues hago un montón de cosas, incluido talleres de varitas mágicas, que fue en el que nos conocimos claramente. Y ahora empecé en julio un grupo muy informal con el que nos vemos una vez a la semana de experimentación de la conciencia y la relación que tiene la conciencia en los procesos de creación también y de, bueno, materialización. Hay una palabra con la que yo, no sé, tengo una relación un poco extraña que es manifestación, porque al final igual cuando yo hablo de creación hablo de manifestación, pero a veces esa palabra pues ha estado bastante usada también de muchas maneras, Y tergiversada eh, también, ¿no? tergiversada también, creo que a veces muy mal entendida o mal interpretada. Entonces como que le tengo algo de resistencia, pero igual estoy volviendo a conectar con esa palabra. Pero bueno, por ahora le llamo creación. Pero bueno, sí, ya podremos entrar también más en conversación sobre estos temas. Entonces, a eso me dedico. Ahorita estoy en un punto en el que paré mucho de lo que venía haciendo los últimos años. Venía en un ritmo de trabajo bastante intenso y paré más o menos en abril y hasta ahora estoy otra vez retomando, pues haciéndome preguntas también de qué quiero crear o qué quiero, sí, literalmente cómo me quiero crear la vida en este momento. Entonces me coges en un muy buen momento para Para compartirte sobre contar. esto y para yo reconectar, claro. Mira Sí. que también en esta cuenta y en Loas, cuando hablamos de manifestación, no lo vemos tanto como un proceso simplemente mágico de hacer tu vision board y que Ujú. todo te salga, sino como tú, cómo piensas y cómo actúas, empiezas a actuar distinto y a relacionarte distinto con tu entorno y eso hace que pasen cosas. Mm. Igual, a mí me parece muy chévere que podamos empezar, entonces que podamos empezar el podcast. Este va a ser un podcast para aprender a hacer varitas mágicas y todo lo que hay alrededor de las varitas mágicas. Es un proceso divino, es un proceso de mucha conexión y
me encantaría que nos cuentes cómo empezó tu historia con las varitas mágicas. ¿Hubo un momento específico donde sentiste que una varita mágica era más que un objeto y se convirtió en una herramienta de poder? ¿Cómo fue tu llegada y tu aterrizada a esta herramienta? Listo, Dani. Bueno, pues mira que yo buscando realmente como un par de momentos en mi vida, no te puedo mencionar así unos muy puntuales, pero sí que te puedo decir que yo creo que esto empezó para mí mucho antes de que yo le diera forma con estas palabras, porque cuando yo era peque, a mí me intrigaban mucho, por ejemplo, en las películas, los personajes que tenían algún tipo de poder. Entonces, no sé, si uno trae a la mente estos clásicos de Disney, qué sé yo, La Cenicienta, Blancanieves, Aladdin, a mí el personaje que más me intrigaba eran los que tenían pues las varitas mágicas o los poderes. Entonces, no sé, la hada madrina, la hechicera en La Bella Durmiente, el genio en Aladdin, que yo como que no entendía por qué la película no es sobre esos personajes, ¿no? Como que, Porque ellos no eran claro, los nos están protagonistas. contando una historia, claro, nos están contando una historia bonita sobre X personaje, pero luego este personaje con poderes aparece, hace algo, trae magia y se va. Y yo decía, pero ¿qué más pasa en la vida de esa persona y por qué no me están contando cómo lo hace o con qué se conecta, ¿no? Entonces desde pequeña tengo como esa curiosidad. Em, y más adelante realmente ya me meto de lleno en el tema de varitas porque en una lectura con ángeles, en algún punto, yo, bueno, eso sí, paréntesis, he explorado de todo en este mundo. Mucho es del discernimiento también, o sea, mucho es de la curiosidad y no trago entero de todas formas estas cosas. Entonces he estudiado, pues, o me he metido a leer temas de angiología, de Reiki, de tarot, de registros akáshicos y un montón de cosas. Em, y en una de esas lecturas de angiología, esta chica que me hizo la lectura me dijo que mis ángeles me mandaban a decir que me hiciera una varita mágica para que yo me reconectara con esa Camila que sentía como mucha curiosidad por estos temas cuando era pequeña. Y a mí me causó curiosidad, pero si te soy sincera, como que me pareció un poco infantil, ¿sabes? Ok. Como que no lo tomé como tan literal. Ya después, unos años después, iba a entender mucho la diferencia entre lo infantil desde la inocencia y la curiosidad y lo infantil desde la inmadurez, ¿no? Como una distinción ahí, pero en ese momento me pareció muy infantil. Entonces yo lo dejé ir. Yo dije, no, ahorita no, chao. Lo ignoré como por 2 años. Hasta que un día, viviendo en Holanda, eso fue un proceso, bueno, me fui a vivir a Holanda a finales del 2016, comienzos del 2017, y ya viviendo en Holanda, más o menos llevaba 1 año y medio viviendo en Holanda, y me levanté un día porque tuve un sueño en el que yo tenía una varita mágica, me acordé de esa lectura y dije, bueno, pues voy a hacerlo y que no pierdo nada, como que voy a hacer esta varita, tal. Y sobre todo esos procesos donde uno también pierde el miedo de decir, nadie me, o sea, la única persona Literal. juzgándome que si es infantil o no, soy yo, no hay absolutamente nadie que vaya a entrar a mi casa a verme hacer una varita mágica. Aunque uno ya Literal. después como que le encanta, yo le cuento a todo el mundo de mi cetro mágico porque ahorita Cami nos va a empezar a dar las instrucciones, pero la primera que yo hice es un cetro y ya la pongo feliz y se la muestra a todo el mundo, pero al principio sí, uno dice un poquito, Total. nadie me va a ver. Sí. No, y de hecho yo ese día cancelé como las 3 o 4 cosas que iba a hacer. Tal vez a verme con alguien, no sé, cancelé, yo no le dije a nadie para qué. Entonces yo me fui a comprar los materiales, tal, que bueno, luego te muestro como los materiales que tengo y tal. Me fui a comprar materiales, a ver qué conseguía y a hacer mi varita. Y obviamente yo no le dije a nadie que yo había cancelado todo para hacer una varita mágica, ¿no? Pero pues aquí viene también un poco como esta reflexión mía sobre por qué creamos o por qué invito a crear varitas mágicas y lo primero que se me viene a la mente es por crear algo por la dicha de crearlo, ¿no? Como por divertirte en el proceso y ya está, sin ponerle tanta tiza a qué es lo que vas a hacer con eso o si está conectado con algo en lo que tú crees o no. Simplemente a divertirte como haciéndolo y pues también a que te preguntes cuándo fue la última vez que en verdad hiciste algo por la dicha de solamente hacerlo. ¿No? Entonces, ese día para mí fue eso. Voy a hacer esta varita mágica, voy a divertirme. A mí siempre me ha gustado igual mucho el tema de manualidades. También estudié diseño,
por eso justamente, pues como que siempre me ha gustado mucho trabajar con las manos, como hacer cosas con las manos. Y nada, creé mi varita, que es esta, Divino. que bueno, tiene ahí una bicicleta de Holanda. Hoy la voy a pimpear un poquito porque acá tenía una plumita y bueno, me la he llevado a todos lados. Yo me he mudado mucho de país y este es el único objeto que de verdad yo me llevo. O sea, el resto para mí se puede ir, pero este es el que yo me llevo. Entonces la he mudado mucho de país, la metí en 1000 maletas. Tenía aquí una plumita antes, ahorita la voy a arreglar un poquito y voy a hacer otra también. Pero bueno, me hice la varita y dije, bueno, pues ya que la tengo, pues voy a probarla, como literalmente para que es una varita mágica, pues para hacer magia. Entonces me voy a crear algo. Y en ese momento, pues dije, bueno, voy a usarla para crearme el trabajo que yo quiero tener en Holanda. Yo en ese momento trabajaba, venía 1 año y medio trabajando en un gimnasio de escalada, limpiando el gimnasio y atendiendo a veces en el café. Y pues mis papás estaban un poco como, bueno, te pagamos una carrera, no sé, como que ya es hora de que tal vez trabajes en algo que sí que tiene que ver. Tampoco me han presionado mucho nunca, pero y también yo ya sentía como, bueno, ya hice la Ya. experiencia de venir aquí a tener estos trabajos como tranquis, pero entonces ya. Y usé la varita para crearme ese trabajo, literalmente. Entonces, acompañé ese proceso que en ese momento, Dan, igual yo no sabía muy bien lo que yo estaba haciendo. Yo estaba siguiendo mucho una intuición de cómo se hacen estas cosas. Luego, con el paso del tiempo, lo he ido puliendo mucho cómo lo hago, que es también lo que quiero compartir un poco. Pero en ese momento, pues yo no sabía cómo lo estaba haciendo. Yo lo que hice fue escribirme una carta, que es esta, con fecha del 7 de mayo del Ah, 2018. Dice el trabajo de mis sueños en Holanda. Y me escribí una carta eh, pidiendo al universo un poco, eh, pues que yo antes del día 1 de septiembre del 2018, o sea, al fin del verano, digamos, quería tener un trabajo que, pues, que estuviera más relacionado con lo que yo había estudiado. Ahí es muy importante, yo no especifiqué nunca cómo quiero trabajar en esta empresa, en este cargo, para nada, sino más bien escribí unas características, unas condiciones de cómo yo me quería sentir en ese trabajo y pues ciertos como pedidos que tuviera ese trabajo. Cuéntanos cuáles eran. Entonces, mira, aquí escribí, bueno, que esté relacionado con mi formación profesional en diseño o en comunicación o en lo que era mi maestría en ese momento que estaba haciendo, que es investigación de medios y tecnología. Ok. Entonces, eso. Que fuera en Rotterdam, que es donde estaba viviendo, o en alguna ciudad cercana y que me pudiera ir en bicicleta, digamos, o caminando como tranquilamente. Que trabajara con gente de muchas culturas, gente joven, creativa, interesante, fácil de conectar, gente de mi edad, que me permitiera tener tiempo libre suficiente porque yo quería igual viajar, no quería en plan oficina Ujú. de 9 a 5, ¿sabes? Como que me dejara pues flexibilidad, que tuviera mi propia oficina. Esta es la que más a mí me da risa cuando yo cuento esto porque yo dije que yo quería tener una oficina con una vista a toda la ciudad. Y esto era mi primer trabajo, o sea, mi Sí, primer trabajo formal, sí. eh, que no tuviera que hablar holandés para este trabajo, que me pagaran pues un salario entre tanto y tanto en ese momento. eh, y bueno, creo que esas, y por detrás, esas son las condiciones acá, Ujú. y por detrás escribí un día de mi vida en ese trabajo. Como bueno, yo llego, es así, me saludo con la gente, no sé qué, me voy en bici, o sea, escribí un poco como todo muy detallado. Y aquí viene otra de las reflexiones que yo he tenido con este tipo de cosas y con el juego, que ahorita quiero entrar un poquito al tema del juego. Y es que mientras yo escribía esto, mi mente todo el tiempo me decía, nada que ver, estás re loca. O sea, Ok. esto no pasa así. No tienes experiencia, no tienes una hoja de vida, no tienes un portafolio, pues más allá de lo que yo he hecho en diseño, pues mientras que estudiaba, no es que tenga conexiones en ese país. ¿Sabes? Como que como así que una oficina con vista. eh, pero bueno, yo igual, pues nada, estoy jugando, ya está, no importa. O sea, tú te dijiste a ti Y misma, estoy jugando. sí, porque ahí viene el tema del juego y es que
en la espiritualidad, creo, en el trabajo espiritual, como sea que interpretemos eso, yo todavía no sé bien qué significa eso, pero algo que sí tengo muy claro es un principio sagrado de la espiritualidad, es la diversión. Ok, Entonces, fíjate que cuando somos niños o niñas, claramente sí hemos tenido una infancia, pues, afortunada, que entiendo que no, para muchos no es así, pero si la has tenido o has tenido la oportunidad de sentir que alguien te cuida, tus papás o alguien grande, pues tú no te estás preocupando por qué vas a comer, ni dónde vas a dormir, ni de qué vas a vivir. Tú estás jugando, ¿no? Tú sí, estás divirtiéndote y tú estás simplemente con una sensación de que estás sostenido, ¿no? Crecemos y esa sensación como que se nos disipa. ¿No? Y entonces viene la vida adulta y es como yo me tengo que cuidar y yo tengo que sacar adelante mi vida, ¿no? Y entonces trabajar duro, porque obviamente crecemos con esta idea también de que hay que romperse el lomo para, pues, tener mil cosas y nadie nos ha preguntado si, o uno no se ha preguntado si eso sí es lo que uno quiere. Bueno, mil cosas y como que se te difumina mucho esta sensación de que estás sostenida. Y para mí las varitas y el juego es conectar con la sensación de que puedes jugar tranquilamente y algo te está sosteniendo mientras tú te estás divirtiendo. Y te hay hago una frase que un me encanta, paréntesis, sí. porque es justo lo que estás diciendo de story time, que es Ujú, importante en estos espacios porque son espacios además muy cercanos. Em, yo hace poquito entré como en esa crisis de qué quiero hacer laboral, de los puestos que he tenido. Y después de muchos cambios, decidí darme un segundo para pensar qué quería. Entonces, dejé mi trabajo formal actual, que yo llevaba mucho tiempo con mi terapeuta dividiendo lo que era empleo y trabajo. Entonces, empleos, ujú. sí, es un contrato, vas a hacer unas funciones y te dan un salario del trabajo también como desde ese propósito. Y hay momentos donde mi mente juega muy en contra porque yo me estoy divirtiendo mucho haciendo este proyecto, otros proyectos, ya decidí que quiero entonces buscar como ese tipo de empleo. Pero hay días que siento que trabajo mucho y digo, ay no, pero no me van a pagar después. Si vale la pena, pues claro, porque es jugar. Y con una muy buena amiga mía que fue además a tu taller, con Sara, nosotros siempre que vamos a hacer algún proyecto juntas es, vamos a jugar un ratico y nos vamos y como cuando no era chiquita y entonces a ella le encanta maquillarse, y dice, entonces me maquilla y hablamos y con ella tenemos otro podcast y nos divertimos mucho porque es no sentir que la productividad es lo que nos hace valiosos como seres humanos, sino también conectarnos desde el disfrute y desde es valioso Total, yo levantarme todos los días a hablar con personas fantásticas sobre varitas mágicas. total, Dani. No, exactamente. Creo que como todo es, vienen muchas preguntas sobre cuál es el equilibrio adecuado Ujú, en estas cosas, ¿no? Porque igual no, con todo esto no quiero decir que pues no hay que ser adulto y obviamente trabajar y la disciplina igual es una cualidad muy hermosa cuando uno se está creando su súper propio importante. proyecto o su Sí. propia vida. Pero justamente para mí la intersección entre diversión y disciplina es la devoción, que es que tú haces amorosamente algo todos los días porque realmente crees que eso te está entregando lo que te está llenando y en el camino te estás divirtiendo. Entonces, Bueno, pero para volviendo a la mí historia. escribir esta carta, ujú, Ajá. exacto, para mí escribir esta carta y hacer esto, bueno, volviendo a la historia, claro, yo escribí esta carta, me senté con mi varita recién salida del horno y yo lo que hacía era que todos los días yo dedicaba unos minutos a leer esta carta en voz alta y jugar con mi varita como a crearme este mundo, ¿no? Como literalmente yo con mi carta y taca, taca. Y así ya nadie me veía, yo no le contaba esto a nadie, yo... Y obviamente yo hacía mi parte, porque esto es una parte, esto de divertirse y hacer estas cosas, creo que es algo que uno hace en un plano energético. Es decir, em, creo que uno está jugando constantemente o más bien interactuando constantemente con dos formas de energía. Una es la energía en forma de materia, ¿sí? O sea, lo que vemos en este 3D, donde toca enviar hojas de vida, toca ir a entrevistas, toca vestirse formal para, ¿no? Como Ujú. donde uno está aquí claramente, pero luego estamos interactuando también todo el tiempo, tal vez de forma más inconsciente, con un mundo que no vemos o que no percibimos tan fácilmente, que es este mundo más de la energía.
y donde pues se ha empezado a hablar mucho obviamente de cómo estás vibrando tú y bueno, dónde está todo este otro discurso, ahí es donde están estas cosas, porque al final cuando yo me divierto, yo lo que estoy haciendo es poniéndome a mí misma en una vibración de alta frecuencia, por así decirlo, donde pues me estoy divirtiendo y no estoy preocupada por cómo voy a ganar plata haciendo esto, ¿no? Sino simplemente me estoy divirtiendo. En el plano físico estoy mandando hojas de vida, yendo a entrevistas, tal. Claro. Entonces es como un 50-50. Em, Nada, yo eso, hacía eso, iba a entrevistas, tal. Claramente en muchas me dijeron que no. Simplemente, pues no. En otras hojas, entonces las hojas que mandé no me respondieron. En una me llamaron a entrevista y yo fui y era para hacer la, digamos, como dirigir la parte de comunicaciones de una organización que se llamaba LS, Erasmus Language Sharing, que era para intercambiar lenguajes entre estudiantes, como organizar los cursos, la comunicación de esa organización en la universidad donde yo ya estaba estudiando. Fui a la entrevista, gente chévere, gente de muchos países, que era algo que estaba en mi carta justamente, gente joven, era en la universidad, bueno, cumplía con muchas cosas, pero la entrevista era como en una especie de sótano. O sea, tenías que bajar, era en un edificio y la oficina quedaba como en un subsuelo, bajabas, y entonces era un poco oscuro, no me gustó a mí esa oficina y yo dije, no, esta oficina no tiene vista, no tiene buena luz. Yo dije, no, este no No es es mi porque carta. en mi carta está que yo quiero una vista. Y eso es lo otro, que igual tú escribes estas cosas, hay una frase que me encanta, em, pues de hecho de la Biblia, porque también muy mal interpretada. Bueno, muchos temas ahí. Eso es otro podcast, es eso. Pero muy mal interpretado, creo yo, pero hay una frase hermosa, clarísima en su sencillez, que dice, tus resultados son relativos a tu fe. Entonces, fe absoluta, resultados absolutos. Fe relativa, resultados relativos. Y ya está, o sea, Wow. entonces, claro, yo lo que hacía era leerme esto con fe absoluta de que esto va a ser así. Por eso cuando yo vi esa oficina, yo dije, no, no quiero como ceder en esto porque mi fe absoluta está puesta en que mi oficina tiene vista. Entonces yo fui, hice la entrevista, muy chévere todo, bueno, gracias, chao, me fui. Me habían dicho que tal vez me llamaban otra vez para otra entrevista, pues yo dije, bueno, seguro sí, tal vez ahí en ese momento ya conseguí otra cosa, pues no lo sé, pero bueno, ahí estoy pendiente. Me fui como en julio, o sea, esta carta yo la escribí en mayo, Ujú. para empezar el 1 de septiembre. Y en julio me mandaron un correo, como a las 2 semanas de haber ido a esta entrevista, donde me decían, Camila, mira, nos parece que tu perfil es el que estamos buscando, queremos ofrecerte el puesto. Tú, bueno, si estás interesada, es para iniciar el 1 de septiembre, que es cuando Oh, wow. empieza el año académico, tu contrato empieza el 1 de septiembre, tu salario sería X, tienes que venir solamente una vez a la semana a la oficina, entonces, bueno, el tema de la flexibilidad. Y luego, Dani, lo que yo siempre cuento, esto me siempre pone la piel de gallina, pero es que luego me decían, por el año que vas a tener tú el contrato en este puesto, nos van a cambiar de oficina porque este edificio lo van a demoler y por este año vamos a tener una oficina en el piso 19 de otro No, edificio de la universidad y en el correo me adjuntaban una foto, me decían, por si no te has decidido, si te cuesta decidirte, aquí hay una foto de un atardecer desde la oficina y era un no. atardecer precioso sobre la ciudad. Y además O que sea, quien ay, manda ya, la sí, foto. no, por eso, muy loco. O sea, yo decía, no, yo te juro, yo cuento esto y a mí me dan ganas de llorar. Yo siempre que cuento esto, porque para mí es como, no sé, una evidencia muy grande, así mi mente lo quiera dudar, porque mi mente, mientras yo te cuento esto, mucho de mi mente está como, ay, es una historia cualquiera, pero no, yo No, sé que no, no, ¿sabes? Yo sé que ahí hubo mucha magia, ¿no? Mucha magia, y cuando yo digo magia, no quiero decir magia en el sentido infantil, en el que tenemos como tan interiorizada que es la magia, que vuelvo mucho a lo de esta distinción, de hecho, entre childish en inglés y childlike, ¿no? ok. El childish, pues, es como esta cosa inmadura,
¿no? Como en español creo que no he encontrado muy bien como una distinción igual, pero en inglés pues el childish es como una actitud muy inmadura y sin querer tomar responsabilidad y, ¿no? Como de burla, un poco. Childlike es muy diferente porque es más bien una actitud de asombro, de inocencia, de creer, ¿no? Es muy diferente, es como ser como niños. Y para mí esta historia es eso, es como reconectarme mucho con la magia desde un lugar childlike, ¿no? Que no childish de la infantil, sino wow, que estas cosas las Sí. tenemos muy mal entendidas. Y para conectarnos ya con el Ujú, childlike, con la parte exacto. infantil, empiézanos a decir para las que están oyendo cómo empezamos a hacerlo y mientras lo vamos haciendo, vamos hablando y qué instrumentos deberíamos tener todos para hacer nuestra varita. Listo. Entonces, lo primero, pues claramente es la base de tu varita. Estas son ramitas que yo recojo y en su momento cuando estaba dando talleres como consistentemente, hace rato no hago uno, pues yo recogía de vez en cuando, no sé, en parques o me iba a un bosque cerca de Bogotá, súper lindo si están en Bogotá los cerros orientales, pues si Ahí, vas y de tal, ahí es un este. montón de magia Sí. ahí, exacto. ¿De ahí es ese? Yo una vez a la semana voy a la montaña a reconectarme y siempre termino yendo con alguien, como que a mis amigos les encanta, pero algunos van unos días, otros otros. Y la semana pasada dije, no, siento que quiero ir sola. Entonces a todo el mundo le dije, no, no, no. Y me fui sola y dije, quiero mi palito de varita mágica y se me cayó este y fue divino. Entonces, Así tal cual. que se sientan Sí. conectadas con su palito. Sí, igual yo creo que si uno sale con la intención de encontrarlo, seguro lo Ya ves y aparece. es como, ah, pues este. Exacto. Listo. Entonces, claramente, pues palito para hacer varita mágica. Y luego a mí me gusta mucho, pues los brillitos, los colores, los dijecitos. En Bogotá, en galerías, encuentras mil cosas ahí por la 53, mil tiendas de esas de artesanías. Sí, Entonces, no sé, pues cositas como cuerditas de lentejuelas, acá también las tengo. hilos, hilitos de colores, Divino. plumas también, que son chéveres. Estas son como de colores pasteles. Sí, divinas. Em, Brillitos. Bueno, los que me conocen saben que soy gran fan de los brillitos y de poner brillitos en todo lado. Dijecitos también, así, bueno, estos son campanitas y hay otros por ahí. Divinas. Y piedritas también Sí, se pueden, como todo lo que queramos. piedritas también, exacto, literal. Yo realmente los materiales, Dani, pues uno va experimentando, como que también es parte del juego irte a comprar materiales. Para mí es un proceso Claro. chévere. Como que voy, hablo con gente, les cuento también cuando iba a galerías, ahora no estoy en Bogotá, pero cuando iba a galerías, pues era en plan como que yo ahí iba, miraba los dijes y me pasaba, no sé, media hora y la señora me decía, ¿y usted para qué quiere todo eso? Y yo le contaba. Y entonces como que te vas encontrando también con historias de cómo percibe la gente el mundo, Sí, ¿no? Y ahí viene otro tema interesante y es que yo, Dani, estoy convencida, aprovecho y hago la salvedad, todo lo que estoy contando sobre cómo veo el mundo, pues es mi experiencia personal, ¿no? Y no es la verdad, o sea, para nada. Creo que uno experimenta y ve el mundo como uno es, como uno quiere, literalmente. Entonces, si uno cree que este mundo no está lleno de magia y que lo que vemos es todo lo que hay, así es el mundo y esa es la verdad total, para esa persona. Así es. Para mí, este 3D es una capita de un montón de cosas que no sabemos que hay y yo lo veo así y a mí esa creencia me expande. O sea, no me limita, me expande. Y entonces así yo elijo verlo. Pero es muy chévere cuando yo me encuentro comprando materiales, porque le pregunto a la gente, no, varitas mágicas, entonces la gente me dice, pero ¿cómo así? Y yo le digo, ¿usted no cree en la magia? Y entonces me dice, no, eso es no, pero, o tal vez otra gente me dice, ay, sí, y me cuenta historias, sí, como, ay, sí, me pasó esto, y no sé, como que es chévere porque si te pones a hablar con la gente, todo el mundo tiene alguna historia donde se creó o manifestó algo. O sea, un trabajo, una relación, una casa, un carro, no sé, cualquier cosa, un sentimiento, algo, todo el mundo. Entonces, eso es chévere de ir a comprar materiales.
Pero bueno, sí, y obviamente pues pegastico, pegamento, bueno, estos, yo recomiendo mucho estos que son como de, exacto, como ¿Más de chiquitos? Ah, material ok. De más material chiquiticos que son, de sí, como madera. pegastick, pues no, exacto, pegastick, o sea, los de embarra pues no, porque no es tan fácil pegar hilitos y esas cosas, entonces, pues sí, uno que tampoco, no sé, esto no cuesta mucho en realidad, o sea, hacerte una varita es muy barato, obviamente. Eso, por favor, Depende de lo digámosle que a todos. compres, pero muy barato. Ponle que en total no te vas a gastar más de 20.000 pesos, digo yo, pues. Y te va a sobrar igual como para 10 varitas, si, si quieres hacer. Stickers también, bueno, me conseguí estos por acá, que tienen como, no sé, estrellitas y corazones de cosas, entonces voy a ver qué le pego a la varita. Y lo que te Divi. digo, yo no lo pienso mucho, simplemente arranco a Ujú. hacerla. Entonces voy de hecho a pimpear esta que tengo de hace rato y luego hago esta. Divino. Y mientras empezamos nosotras a hacer nuestra varita, Cami, y ya nos has contado como mucho de cómo las personas piensan que las varitas son objetos mágicos de fantasía, pero que realmente llevan como un trabajo espiritual. Cuéntanos tú cómo has visto que esta energía influye como en las intenciones que tú le pones. Si también nos puedes contar un poquito de la historia de las varitas, que me pareció preciosa, de por qué uno tener un objeto en lo que tú dices del 3D, de en este mundo físico, uno tener Ujú. ese objeto y cómo la energía o la intención que nosotros ponemos se traslada también a este objeto. Súper. Pues mira, cuando yo empecé a dar talleres de varitas mágicas, que fue igual muy informal, los primeros que yo di, o sea, fue muy improvisado con amigos que sabían que yo tenía mi varita y querían hacer una, entonces yo dije, bueno, hagámosla juntos, yo compro las Divino. cositas y ahí nos reunimos y la hacemos. Pues empecé a investigar también un poco sobre este objeto. Me encontré con cosas muy interesantes sobre lo que yo llamo la varitología, o sea, el estudio científico, mentiras, pero el estudio sí de las, Formal. de las varitas mágicas, formal sí, de Ajá. las varitas. No es que tú no, yo creo que si buscas en Google varitología no te sale nada, no necesariamente, no sé. Yo le digo así pues Saldrá este podcast. porque saldrá este podcast, exacto. Pero es muy interesante porque las varitas mágicas como objeto lo mencionan en la literatura desde hace muchos siglos, o sea, desde Grecia antigua. Es la primera vez, de hecho, que se menciona una varita mágica em, en la Odisea, en este poema Oh, épico wow. de Homero. Sí. Mencionan, es la primera vez que sale una varita mágica en la literatura y era la varita de la diosa Minerva que es la que acompaña a Ulises. Pues la Odisea hace esta historia sobre el viaje de Ulises de vuelta a su casa, que dura 10 años. Y Ujú. en ese viaje hay un personaje que es Minerva, que tiene una varita mágica, y es la primera vez en la literatura que yo sepa, pues, que se mencionan las varitas mágicas. Pero ¿qué pasa? Que en la mitología griega, pues, tú no sabes si esas varitas, claro, pues son historias, son leyendas, es Ujú. mitología. Entonces, pues se les llaman, digamos, varitas mitológicas, como que no sabes si existieron o no esos objetos. Pero es muy interesante, toda la mitología griega está llena igual de personajes que tienen poderes especiales de alguna manera. Y las varitas están muy asociadas pues a temas de protección, claramente. Entonces la diosa Minerva lo que iba haciendo con su varita era transformar a Ulises en animal o en joven o en viejo para ayudarlo en su viaje. Ok. Em, lo mismo el dios Hermes en la Ilíada, también otro poema de Homero, en el que el dios Hermes pues es el que tiene, si han visto Hércules, pues la peli así de Disney, Hermes es el que tiene, el dios que tiene las alitas en las sandalias y es Ujú. el mensajero entre Dios y el hombre. Entonces, él tiene una varita mágica, también muy asociado pues a temas de comunicación, el dios Hermes o el dios Mercurio. Para los romanos es el dios Mercurio, para los griegos es Hermes. Y él tiene una varita mágica también y pues ahí va haciendo como, digamos que trayendo literalmente de el cielo donde están los dioses a la tierra, pues Mensaje. poder. Ah, Exacto. ok.
Poder y mensajes, claramente. Entonces, en la mitología griega, pues, o en la antigua Grecia, las varitas mágicas están relacionadas con temas de, pues, de leyendas. Pero luego muy interesante porque si al tú hacer varitas mágicas estás pensando como, ¿qué carajos estoy haciendo? Puedes tranquilamente encontrar consuelo en el hecho de que la gente en Egipto hacía varitas mágicas, realmente como objeto histórico, no ya como parte de leyenda, sino objeto histórico en el antiguo Egipto. También obviamente pues muy relacionado a temas espirituales, pero en Egipto nos encontramos más bien con varitas históricas. Entonces, las familias solían tener una varita mágica que hacían a partir de dientes de hipopótamo, Ok, de marfil. Tenían una forma pues más como sí, más curvita. Y en esa varita escribían, pues al parecer, esto es lo que se ha investigado, y es que escribían hechizos, por así decirlo, a partir de pictogramas, escribían hechizos allí, y estas varitas sí que se usaban en momentos de creación o de muerte, o sea, en nacimiento o ok, en muerte, y muchas de las figuras que se encuentran en esas varitas es la diosa Tawaret, que en Egipto es una diosa que está representada con el hipopótamo y es una diosa embarazada. Entonces, las varitas mágicas se asociaban con momentos eso, de creación de la vida ok, literalmente, o de protección de la muerte. Entonces enterraban pues a familiares con la varita de la familia. Mucho, pues claro, obviamente son muchas especulaciones, ¿no? Pues uno no sabe al final ese objeto histórico que representaba, pero le han dado un poco esa connotación en Egipto. Entonces, claro, pues no es como que, estoy haciendo una varita no, pues imagínate que en Antiguo Egipto, pues las familias tenían varitas mágicas en su casa, como uno tiene qué sé yo, una virgen, ¿no? En las casas, no sé, es que es o también claramente. tú nos Ujú, contabas en este taller, ujú, como en toda esta cultura más inglesa o escocesa, ujú, sí, como también las varitas, como que uno muchas veces puede tener su energía, que es lo mismo con el pensamiento, siento yo, como por todas partes. Y cuando uno se sienta a escribir, y en otro episodio acá que tenemos de los arqueotipos, hablamos de cómo muchas veces si uno tiene tantos pensamientos, escribir y coger un esfero, o sea, escribir a mano puede ser una de las herramientas total, poderosas para organizar. A veces puede ser lo mismo con la energía, ¿no? Como tienes tanta total, y tú también tener como una herramienta para organizarla. Cuéntanos un poco de total. esa pedacito. Sí, entonces justo para allá iba. El otro tipo de varitas, que es el que más heredamos nosotros, también por la literatura y el cine, es las varitas de la civilización celta, que como bien dices, pues están por allá, lo ubicamos en el norte de Europa. Em, y pues estas son varitas que también existieron como objeto, según parece, muy, digamos, permeadas por temas religiosos y rituales, y que pertenecían a unas figuras muy especiales pues en las comunidades, que eran justamente los santos o lo que pues hoy sería un sacerdote, por Ujú, ejemplo, o un chamán. Entonces eran como las personas que tenían el derecho un poco de tener varitas mágicas, y según el material del que estaban hechos, pues representaban más o menos poder. Estas varitas estaban hechas por lo general pues de ramas, justamente de árboles que ellos consideraban sagrados, o que consideraban pues que tenían propiedades de protección o de creación. Y de ahí viene un poco lo que hoy en día para nosotros consideramos varitas mágicas. Fíjate que de ahí vienen, por ejemplo, historias de Harry Potter, ¿no? Con las varitas pues ujú, suceden en esta parte del mundo donde estaban los celtas. Eh, ¿Qué pasa? Que igual o sea, en algún momento se nos perdió, creo yo, la relación con estos objetos desde el sentido práctico del objeto, y se volvió más una relación pues desde el sentido de la fantasía. Y creo que tuvo un papel muy importante la iglesia y todo el tema pues de la cacería de brujas que hubo en Europa, ujú. eh, y de y pues bueno, que justamente muchas figuras, o pues eh,
sí, digamos que a quien más afectó eso fue a mujeres, ¿no? Que eran, pues, digamos, no sé, mujeres que tenían mucho Curanderas. conocimiento sobre, exacto, curanderas, medicina herbal, cocineras, parteras, que decían que de pronto tenían una conexión con temas de los sueños y interpretación de sueños. El caso más famoso que conocemos, pues, es el de Juana de Arco. Ujú. Creo que es como sí, un personaje muy presente en todo esto, pero pues fueron muchísimas, Ella tenía una varita. muchísimas mujeres. No sé, me encantaría saber si tenía una varita. De pronto su espada era su varita y como que ahí De canalizaba pronto la sí, energía. total. Sí, es que igual, claro, una varita, pues que es realmente una varita, porque una varita al final es un palo, ¿no? Y hay mil palos Con que han sido brillo importantes para la humanidad, con brillitos, con colorcitos. Esta ya la pinté con plumitas. divino. Voy a La mía hacerle foto. está bling, 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 bling. Le estoy pegando lentejuelas Excelente. en la punta. Pues sí, que es una varita, porque pues al final eso, hay cetros, hay callados, ¿no? O sea, Ujú. realmente la humanidad pues ha considerado, mejor dicho, 100 palos sagrados y que al final, ¿qué es lo que hace una varita, y ahí es donde creo que entra tu intención, que era algo que tú mencionabas, y cómo impregnas tú ese objeto de, de algo que lo hace especial para ti, y al final es la intención. Y si yo vuelvo a pensar en los niños cuando están jugando, pues ¿cuál es su intención? Divertirse. Esa es su intención, Sí, ¿no? Si tú estás haciendo una varita y tu intención es divertirte y que te traiga abundancia y que te reconecte con, no sé, la sensación de que tú eres creador o creadora, pues eso va a hacer que tu varita sea una varita. Si no, pues es un palo que tienes en tu casa y ya más está. lindo que el Pero resto de se palos. vuelve especial, literal, decorado. Pero se vuelve especial para ti, pues cuando lo usas y lo vuelves un objeto de poder, Ujú. ¿no? Y lo impregnas de tu esencia, de lo que tú crees, de tus, pues sí, de lo que tú crees sobre el mundo. Y creo que eso es muy, muy poderoso. Y creo que Solemos, también es muy obviamente, respetuoso, con la gente lo encuentra de formas distintas, o sea, para algunos su varita total. será el cristal que tienen o su varita Ujú, será, o sea, con cualquier total. cosa que se conecte. Claro, exactamente, porque sí, tú puedes ya de hecho tener una sin saber que tienes una, Eso ¿no? me En tu casa, encanta. o sea, busca también si de repente en tu casa tienes un objeto que está completamente impregnado de un ritual o de una energía que tú le estás poniendo cuando estás llevando a cabo cualquier ritual, ¿no? Y a lo mejor lo tienes ahí, no necesariamente pues es literalmente un palito decorado, pero es un objeto chévere de hacer también, ¿no? Diferente, porque además tú, mira, tú ves a los niños, un amigo mío me mandó, que estuvo en uno de los talleres que hice, me mandó un video justito después del taller de una chiquita, su sobrina, tal vez sería, jugando con la varita que le había hecho. Tú no sabes cómo se divertía esta chiquita. O sea, ella iba por la casa, ¿sabes? Como Sí, sí. jugando y yo decía como, wow, qué chévere conectar con eso sin pensar si estoy haciendo algo real, útil, productivo. No, esta chiquita está ahí jugando a tener poderes y ya está, Y ¿no? haciendo y creando. Y bueno, pero sí Claro. hay como cierta, como magia, o sea, cierta intuición en escoger los materiales, como tú ahorita decías, tu conexión con los materiales también es muy de ir, hablar con gente, Ujú. conocerlos, pero también en estas historias que nos estás contando, la historia de las varitas, como hay ciertos colores o materiales o brillitos o ciertas características que tendría que tener en cuenta alguien cuando quiera hacer su varita. Pues yo creo que una varita también hacer una varita, te lo puedo poner así. Si tú quieres que sea, es un proceso de autoconocimiento muy chévere también, Ok. porque ahí te das cuenta con qué resuenas tú, con qué materiales, no sé, te llaman la atención. Cuando tú se la muestres a alguien, qué historia quieres contar sobre por qué elegiste brillitos, ¿no? Por ejemplo, yo conecto mucho con los brillitos porque yo siento que a este mundo le falta mucho brillitos, literalmente.
Entonces todo lo que sea como, sí, como con esas texturas brillantes, a mí me encanta. Pero en mis talleres he visto personas que hacen varitas muy, no sé si la palabra es austeras, por así decirlo. Entonces simplemente le amarran un cordoncito y ya está. Y es como, ah, bueno, qué chimba, pues es otra varita, pero habla mucho de la persona. Es muy impresionante, Dani, como uno ve mucho de la personalidad de alguien a través de la varita que se hizo. Ok, sí. Em, y eso es chévere. Entonces, cuando estás escogiendo materiales, es interesante. Tal vez yo creo que yo lo abordaría mucho como, vete a comprar materiales, todos los que quieras, todos los que te... Y luego cuando ya estés sentado en tu casa o en el espacio para hacerla, ahí es donde te vas a dar cuenta, bueno, escogí esto, pero al final no lo voy a usar porque no resuena conmigo por algún motivo. Ujú. Y es chévere hacerse esas preguntas también. Y además Em, lo que tú dices como proceso de autoconocimiento, a veces que uno está perdido también en uno creer que sabe quién es por cómo lo han definido los otros, pero uno sentarse y total. decir que me llama a mí la atención cuando yo fui con mi amiga y mi hermano a tu taller, la varita de los tres era súper distinta, entonces mi amiga Ujú. escogió un palo súper grueso, como parecía la tuya, y ella solo le amarraba como cositas. Yo estaba, pero poniéndole todos los brillitos, todas las cositas, además era un cetro larguísimo, o sea, yo me sentía Gandalf, yo no me sentía Harry Potter. Y Claro. mi hermano era como más cosas de metal, como Ujú. haciéndolo como muy así. Y creo que lo que tú dices de uno sentarse y hacerlo como proceso personal o compartiendo con los amigos, qué delicia uno sentarse a hacerlo, pero Total. también observándose sin juzgar, sino súper amorosamente, oye, ven, qué lindo que para mí Ujú. estas cosas son importantes y estas otras no. Me gusta dejarla terminado, no, porque creo que nadie la termina en el taller, sino es como una invitación a que pasen muchos Sí, días, o sea, en este podcast no vamos a terminarla nosotras y probablemente los que la están oyendo si se animaron a empezarla tampoco, pero es un proceso de uno irse haciendo preguntas, uno irse conociendo. total. Y también, bueno, sobre los materiales y también sobre, observa mucho, esto también me encanta proponerlo y es, observen mucho qué les va diciendo su mente en la medida en que van haciendo esto. Ujú. Porque seguro te vas a encontrar con que tu mente te va a decir en algún momento, mm, eso, que estás perdiendo el tiempo, que simplemente es una actividad cualquiera, que no, y todo es muy bienvenido y muy válido. Simplemente observa qué discurso te está botando a ti la mente en la medida en que estás desarrollando esto y ahí también conoces mucho de, pues, cómo ves tú el mundo, no sé, qué creencias tienes sobre estos temas, si te gustaría cambiar esas creencias o no, porque en mis talleres mucha gente que ha venido, y esto fue muy progresivo, claramente cuando yo empecé, pues la gente que venía a mi taller eran mis amigos y por lo general pues es gente que, con la que hablamos de estos temas y que le resuenan estos temas y que de alguna manera pues son believers como yo, ¿no? Y, y ahí pues ahí es un lugar seguro, pero luego empezó a llegar gente que yo no conocía, o amigos de amigos, por ejemplo tú que, que yo decía, pucha, ¿cómo les va a entrar esta información? No tengo ni idea, ¿no? Y de hecho en el taller que tú estuviste, no sé si recuerdas, pero había una gente en México también conectada Sí, online sí, haciendo sí. varita. Fue en una galería de arte, además es que todo el espacio fue divino. Sí, sí. Y yo decía, y estos eran unos señores de, yo le pongo 40 más. Sí, sí. Y yo, a mí me da risa porque yo hoy en día pienso, wow, hay por ahí como 100 personas en Bogotá que tienen varitas mágicas y por ahí 10 en México. Y estos señores estaban ahí entregados a hacer su varita, hasta donde yo sé. Pero claro, pues yo me preguntaba qué estaban pensando estos señores, ¿no? Y están aquí por qué razón. Y esas preguntas son chéveres cuando cuando estás haciendo una varita. Aprendes mucho sobre ti y sobre tus formas de ver el mundo. Entonces es una invitación también a eso, a Cami, ver. mira que en Lobas, en este canal también hablamos mucho como de los ritmos femeninos. Y Ujú. en tu taller yo vi igual número de hombres y mujeres haciendo las varitas, lo cual me encantó porque usualmente en todos estos procesos un poco más
artísticos o sensibilidad, tiende a haber más proporción de mujeres y me pareció increíble. Pero ¿tú cómo crees que la varita ya puntualmente a las mujeres puede ayudarnos también a conectar con nuestros ciclos, la luna, nuestros ciclos menstruales? Yo como lo viví también fue muy como desde esa conexión con la intuición, de saber en qué Ujú, momentos me siento como más y menos poderosa, pero me da curiosidad desde tu ujú. perspectiva, ¿tú cómo lo ves? Sí, Dani, pues de hecho, yo en ese taller y en los talleres yo sí digo, siempre digo que las varitas son unisex. O sea, Sí. que claramente pues, em, que claramente pues es algo que por ser humano te corresponde un derecho divino a experimentar la creación. Y ojalá puedan llevarse también esa frase chévere y la tengan presente, y es que realmente el universo respeta tu derecho a crear, seas quien seas. ¿Qué pasa? Yo creo que con las mujeres igual sí hay todo un tema, justo por lo que hablábamos también de toda esta cacería de brujas, donde pues a la mujer se le arrebató mucho esa conexión con su intuición y con procesos de creación, porque pues de ahí en adelante lo que vino fue un mundo en el que el hombre es el que construye y crea y organiza el mundo, y la mujer como que acompaña. Entonces creo que es interesante igual esa reflexión que haces. Algo muy chévere es que el término varita mágica en el latín, creo que viene como de la etimología vírgula, vírgula divina, que vírgula es como, sí, como es el diminutivo, pero vírgula pues suena literalmente a verga, o sea, viene de ahí. Entonces, será el hombre el que tiene, ¿no? Una varita mágica con la que crea, y entonces el rol de la mujer, ¿cuál es? ¿No? Y creo que esto también, pues, está bueno simplemente hacerte preguntas sobre, en tus procesos de creación, pues, ¿qué tanto permiso te das tú como mujer de poner en el mundo lo que tú quieres crear? Porque cuando he trabajado temas de intuición, que arranqué hace un año, pues a darle como más, o a explorarlo de forma más seria, entre comillas, completamente entre Ujú. comillas, o sea, más constante más bien es la palabra. eh, pues hice algunos cursos y algunos procesos siempre con mujeres, curiosamente siempre habían mujeres también como mencionas, y un común denominador siempre era que son mujeres que nos sentimos que tenemos que pedir permiso para crear y para decir lo que queremos y para manifestar literalmente, o sea, con palabras, lo que queremos traer al mundo. Y entonces es como que no nos damos el permiso. Y creo que todo este proceso para las mujeres pues es muy poderoso, devolvernos ese poder de alguna manera. Y como dices, pues es muy lindo ser cíclicas, porque eso quiere decir que para mí la creación, o sea, lo conecto mucho con que la creación es un proceso cíclico también y tiene ritmos y tiene momentos. Y la creación, cuando no estás haciendo cosas, no quiere decir que no estés creando, ¿no? Simplemente quiere decir que estás de pronto en otra etapa de la creación, ¿no? Que no es literalmente el hacer, ¿no? Sino tal vez una etapa más introspectiva. Muchas veces con lo que yo me encuentro es que la gente me dice, o pues en conversaciones que tengo, sobre todo en este grupo que te mencionaba de los jueves, que me reúno con Ujú. ellos los jueves, hablamos mucho de, claro, yo tengo muy claro que tengo poder creador, lo que pasa es que no tengo ni idea qué quiero crear. ¿Y qué pasa ahí? Que tal vez ese proceso de creación lo que te está pidiendo es un momento de silencio y de ir hacia adentro, y eso es un ciclo también. Y se relaciona obviamente, como tú decías, con nuestros ciclos, donde hay momentos que estamos súper activas, sociales, ¿no? Como poniendo hacia afuera toda la energía. Y hay momentos donde uno quiere estar de verdad, uno con uno, reflexionando en silencio, que nadie lo moleste. Y en la creación es lo mismo. Hay momentos que vas a estar muy hacia afuera y hay momentos que vas a estar muy hacia adentro. Y Pero todo es parte. sí, nuestra inspiradora de todo esto, Clarisa Pincola, en este libro de Mujeres que corren con los lobos, nos habla mucho de esos ciclos de vida, muerte, vida y de cómo las mujeres artistas o creadoras tienen esos momentos como más cíclicos, más pegados.
Ujú, Ha sido un proceso divino y un espacio muy lindo, Cami. Gracias por compartirnos todo este conocimiento. ujú. Obviamente, todos los que quieran seguir a Cami, vamos a dejar abajo todas sus redes, pero cuéntanos para cerrar ya todos estos proyectos que nos has ido dando pisticas de qué estás haciendo, dónde estás, la gente también cómo te puede encontrar. Ujú. Pues yo ahora ni empecé como a compartir mucho en mi Instagram. Buah, me cuesta mucho, la verdad, pero esto es un muy buen impulso. Entonces, por ahí yo estoy compartiendo sobre todo cosas que estoy escribiendo. Estoy ahorita escribiendo un oráculo de principios sagrados. El que voy a escribir en este momento es el de la diversión, es con el que estoy ahorita como jugando un poco. Y son justamente pues principios sagrados, le llamo así, es porque para mí son como los pilares de cómo quiero yo vivir el mundo. Entonces ahí está pues la diversión, pero también está el ritmo, también, que ese también lo escribí hace poquito, te lo voy a compartir. Por Está la favor. humildad de no saber, literal, de todo este misterio tan grande. Entonces ese es un proyecto que tengo que espero sacar pronto como terminado, como literal un oráculo que puedas usar para hacer preguntas. Ese es un proyecto. Tengo este grupo de experimentación los jueves. Lo abro también, siempre está abierto para quien se quiera unir. Nos reunimos los jueves, una Yo hora quiero. a las 7 de la mañana hora Colombia, 2 de la tarde hora Europa, porque hay varias gente en muchos lugares diferentes. Y ahí literal lo que nos reunimos es a hablar sobre estos temas y a traer como ejercicios, como cosas que nos van funcionando, no sé, recursos que leemos. Ahorita esta semana estamos experimentando con, bueno, porque este grupo surgió sobre todo porque yo quiero poner en práctica todo esto que hablamos y es no tragar entero. ¿No? Entonces a mí me dicen, ah, es que tienes poder creador. Pues, pucha, pero ¿cómo? O sea, quiero saber, quiero Ujú. experimentar, quiero entenderlo desde mi experiencia. Y este grupo es para eso, para experimentarlo así. Entonces, el dos jueves, luego te mando ahí la info para que lo compartas también. Nos reunimos los jueves y charlamos. Literal, eso es una improvisación mía, ni la hijo de madre, pero Mira, es así yo nació jugando. mi club de lectura, que después se volvió podcast, que después se volvió este canal, que después se volvió todo. Ahí está, Entonces, esa improvisación es fantástica. ahí está. Y luego con mi hermana, y ese es el proyecto que más me tiene emocionada en este momento, mi hermana empezó hace un par de años un proyecto que se llama Hierba Santa, en Ujú, el que ella explora temas de plantas medicinales y pues, digamos, fitoenergética de las plantas, muy relacionado con temas de intuición. También entonces estamos encontrando ahí como esa intersección entre la medicina que yo decidí traer al mundo y la que ella decidió traer al mundo y es un proyecto y un proceso muy lindo de hermandad y de aprender, pues para mí, por ejemplo, aprender de plantas claramente y de compartir mucho cómo cuidar tu salud energética. También creo que pues todo lo que tú pones en el mundo cuando quieres crear algo, es muy importante entender pues desde dónde lo creas y con qué salud lo creas, ujú. ¿no? Y creo que un proceso de creación es muy difícil realizarlo si estás enfermo o no te estás sintiendo bien, Mira, o eso es total. clave. Entonces, este proceso con hierba santa, ese proyecto es de salud, pues, de hierbas medicinales, ciencia, magia, salud del cuerpo energético, conectar con estos discursos también, pues, de crear. Y ahorita, justo ayer mandé a Bogotá unos sprays áuricos, hay 10, luego te cuento cuáles son por si los quieren. Y ahí exploramos plantitas con la intersección con todos estos temas. Entonces, ese es otro proyecto que tengo. Y esos son como los tres que te puedo mencionar así como muy concretamente y me iré inventando cosas. Que una invitación súper especial que les tengo, si resuena, es que estoy lanzando curso de medicina intuitiva con mi hermana. Entonces, es un training, de hecho, de 4 semanas en el que vamos a explorar diferentes centros energéticos de intuición a través de plantas medicinales, con ejercicios y con, pues es literalmente un training. Aprender a hacer unas infusiones y a relacionarnos con plantitas y a hablar con diferentes lenguajes del cuerpo también. Espectacular. Muéstrales a los que decidieron verlo cómo va tu varita, la mía va así. No, Está llegué hasta secando el acá pulmón. Yo también. también, porque es un proceso largo, pero Ahorita es un la aprieto. proceso, como decíamos, súper íntimo de ir conversando, de ir charlando.
y que obviamente Sí, seguiremos total. trabajando y mostraremos nuestro resultado final cuando Sí, terminemos. luego te mando fotico. Pero muchas gracias, Cami, por acompañarnos y compartirnos tu conocimiento y tu experiencia tan linda y tan especial. Yo usé mi varita desde que la hicimos, la tengo además pegada en uno. Todas mis plantas son favoritas acá, pero hay un árbol súper especial bajo el cual yo leo en mi casita y ahí la planté porque necesito una más práctica. Esta va a ser la práctica de las cosas de intuición Claro, es que ese laborales cetro. empleadoras. Bien. Qué bien, Dani. Bueno, no, pues de verdad que no, me emociona mucho hablar de estos temas, me reconecta mucho a mí misma cuando hablo de estos temas, entonces gracias por la invitación. Y eso que para mí es que la gente se acuerde que el universo respeta y sostiene 100% tu derecho a crear.